Muy buenos días, bienvenidos al programa Periodismo sin Permiso que emitimos desde la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy nos acompaña Francisco Hermilo Lara González para hablar un poco de este asunto que le pusimos por título Políticos carentes de ética. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Mario, buenos días, público en general. Este tema tiene que ver con aquellos funcionarios, servidores públicos, pero sobre todo a quienes tienen un cargo de reelección popular y de pronto se vuelven chapulines sin terminar el mandato que les fue otorgado por el electorado, se van a otro y a otro. Es así, ¿no? Definitivamente ha sido un tipo de saltimbanquis, los nuevos. Pues ha sido durante muchos años, pero en estas veces lo vemos más seguido y vemos una descomposición en cuanto al comportamiento y conducta y la ética profesional de los nuevos políticos. Cuando un político obtiene un cargo de elección popular y después pide licencia para buscar otro cargo, ¿se puede considerar una traición al electorado? De acuerdo a la ley, es permitible ahora, actualmente. Antes no era permitible esto, era irrenunciable los cargos de elección popular. Pero los avances y a su manera ha sido pues permitible hasta cierto punto. Pero en realidad la ética y los valores de la persona que es electa y el compromiso que adquiere con la sociedad es un compromiso de ley, de justicia, de legalidad y que debe de concluir completamente el cargo al que fue electo por la sociedad. Incluso cuando un presidente municipal o un diputado federal o estatal pide licencia con miras a participar en otro proceso electoral, hay repudio, es muy mal visto por la sociedad. Si lo contemplamos de una manera común, es una burla al pueblo, a la dignidad de la sociedad y a él mismo, que carece de valores y compromisos morales con la sociedad. Ahora, para hablar de este tema, platiqué de manera breve con gente que sabe, que conoce de esto, uno de ellos con un consejero electoral y otra charla breve con un político que ha sido prácticamente toda su vida un político. Y ambos coinciden en que la ley no prohíbe ese chapulineo, pero dice, hay que enfocar este asunto desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la conducta, dice, personal, sí es condenable. Bueno, sí es, pero fíjate que la ley, creo que sigue igual la ley del Congreso del Estado, donde dice claramente que aquel diputado que adquiere el compromiso de elección popular deberá dar correspondencia a su distrito o en el Estado. La Constitución así lo prevé, de que de no dar cabal cumplimiento constitucional del compromiso adquirido en ese evento político electoral, podrá la sociedad, con toda la facultad y el derecho que le asiste constitucional y de la ley interna del Congreso del Estado, que podrá la sociedad pedir su desafuero por no dar cabal cumplimiento constitucional a ellos. Aunque esté permitido en la ley electoral, pero la Constitución y la ley del Estado, del Congreso del Estado, si sigue vigente, de esta manera podrá solicitar su desafuero por el grupo o por el distrito que represente. Sí puede ser desaforado con toda legalidad si la mayoría del grupo de ese distrito o un grupo fuerte solicita el desafuero por incumplimiento constitucional y además la dignidad del pueblo. En este proceso electoral que recién concluyó, se dio un caso muy singular de una diputada panista que pidió licencia en la 15ª legislatura para contender por una senaduría. Hubo un abogado ciudadano, un abogado, a él se dedica, tiene su bufete, pero como ciudadano envió una carta al Congreso del Estado diciéndole que no le autorizaba a su representante para que se ausentara de la 15ª legislatura. Esto enfoca completamente a lo que dije.
No tiene que ser todo lícito. Un grupo fuerte de ciudadanos puede pedir el desafuero constitucional del diputado que no esté cumpliendo con el compromiso adquirido ante la sociedad o ante el pueblo. Y sin embargo se sigue viendo, lo hemos escuchado hasta la saciedad, que cuando un aspirante a un cargo de elección popular anda en campaña, entre muchas de las barbaridades y mentiras que dice, es que yo sí voy a terminar mi mandato, yo sí los voy a defender, yo sí voy a estar al lado de mis electores, y una de las primeras violaciones a su palabra es que una vez que tiene el cargo por el cual luchó, contendió, pero después se abre otro proceso, le vale madres sus representados y va por el otro cargo. Es la ambición desmedida al poder, para comenzar, de la persona que hace. Es una ambición desmedida y que no tiene ninguna importancia para ese ciudadano burlarse de la opinión o del voto o del sufragio que le fue otorgado con confianza en aquel entonces, y entonces hace una traición trapera a la sociedad. Y no merece el voto posteriormente de nada, de ningún cargo más. Y fíjate, ahorita que dijiste que una vez visto esta traición no merece ningún cargo, creo que el ejemplo más palpable lo tuvimos los quintanarroenses y en particular los otompeblanquenses, cuando el presidente municipal electo, Luis Torres Llanes, pidió licencia para contender por un escaño federal y recibió en las urnas el repudio electoral. Es claro y preciso, la gente ya está preparada, tiene conocimiento y ya sabe cómo castigar a los malos funcionarios. No requiere hacer más demandas, que a la hora de emitir el sufragio va el castigo directo. La prueba fue él, la prueba fue Zelaya, la prueba fue que no obtuvieron nada. Es donde el pueblo dijo, si no me cumpliste, pues tampoco te voy a dar oportunidad de otro cargo, toda vez que vas a hacer lo mismo, y si es federal, pues no lo volvemos a ver. Ahora, tú manejas muchas cuestiones psicológicas y acabas de mencionar algo, digo, como grafólogo, también lo manejas. Acabas de mencionar algo, que tener un cargo de representación popular que obtuvo gracias al electorado y después dejarlo para ir por otro, casi siempre es por uno superior. Acabas de mencionar una palabra, es la ambición. Bien, en mis investigaciones de muchísimos años sobre la ciencia de la grafología, pues se han detectado varias fallas y factores de la sociedad y de la persona en lo particular del ser humano. Cuando el ser humano adquiere algún cargo público en donde hay grandes recursos o mandos superiores, donde tiene el poder, pierde el piso, como le llamo. Pero yo no le llamo que hayan perdido el piso no lo pierde nadie, sino que caen en una perversidad mental de ambición desmedida, la cual pierde completamente los sentidos, los sentimientos, el compromiso, el humanismo, la sensibilidad, se pierde todo y se vuelve una máquina de ambición desmedida del poder, sin temer ni tener el dolor o la emoción de lastimar. Pierden esas emociones, no les importa lastimar a quien tengan que lastimar con tal de obtener el poder a costa de lo que sea. Y esto es un error que todos los seres humanos estamos expuestos a padecer. El argumento que esgrimen de manera ya desgastada, ya es un lugar común, como se dice en literatura, es que dice, busco otro espacio donde pueda servir con más profundidad y más amplitud a la sociedad. No dudo que hayan servidores públicos buenos también y honestos, pero estos son los que castigan y les dan un único para sentarse. No los dejan ejercer la bondad, la sensibilidad y el conocimiento o la experiencia, sino los hacen a un lado para que los nuevos puedan hacer a su antojo todo. Es donde digo que la perversidad mental entra en todo su juego. Todos estamos expuestos como el psicópata. Si hacemos una comparación con un psicópata, habrán miles o millones de psicópatas, pero no todos los psicópatas son criminales, hasta que no se desarrolla el gen guerrero o un detonante que haga que esta persona interactúe en el interior, ese gen que tiene criminal, que no se desarrolla mientras no se toque ese punto. Así es el político. Mientras no pruebe el poder, las delicias del poder, está bien el hombre. Cuando las prueba, viene esa enfermedad ambiciosa.
desmedida del poder. O ya la traía y cuando tiene el poder lo que hace es florecer. Puede ser, pero es que la ambición rompe las barreras, algo que cuando ves el dinero crees que todo es tuyo, y tienen que entender todos los funcionarios públicos que el dinero y los recursos de un Estado o de un país, de una nación, son del pueblo, y se les da la oportunidad o se les brinda el favor de administrar los bienes de un Estado, no para apoderarse del bien ni de las instituciones, de administrar con honestidad. Justicia para gobernar y honradez para administrar. Son dos frases que debe tener el político, el buen político. Ahora, en este chapulineo, no solamente las leyes lo favorecen en términos públicos, sino además de manera privada u organizacional, también los partidos políticos se prestan, ¿no? Bueno, si me retiré de los partidos políticos fue porque alguna vez tuve una entrevista donde te dije cómo se desmenuzaban los poderes y los recursos de los partidos políticos, cuánto le dan al nacional y qué miseria le tiraban a los estados para que me sobreviva. Entonces no podíamos ser nunca una oposición sin recursos. Pues esto es lo mismo, los partidos políticos se hacen de la vista gorda y permiten ese jaloneo, ese despilfarro excesivo del poder y del dinero, cuando ellos deben de meter orden a sus allegados. Si yo tengo 10 diputados en mi partido político, tiene que ser gente honesta, tienen que dar una cuota que dan para el sostenimiento del partido, una cuota para muchas gentes que se requiere, que debe salir del diputado que llegó por el partido que represento. El compromiso irrestricto de servirle a la sociedad. Cuando fui dirigente muchísimos años del PAR, nunca se dio en mi partido esto, ni a nivel nacional con Carlos Cantú Rosas. Fuimos uno de los partidos que ganamos la presidencia de la República con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y se nos negó ese triunfo. Y el castigo fue que luego hicieron que perdamos nuestro registro nacional por en ese entonces el Gobernación Nacional. Entonces, esto depende de los líderes políticos que negocian para hacerse multimillonarios como dirigentes de los partidos políticos, solapando lo que hagan sus... Hay una señora que ganó un escaño en la Cámara Alta, me refiero a la señora Maribel Villegas. Esta señora tiene en su currículum partidista, tiene más credenciales de partidos que zapatos. Bueno, carecen de ética, carecen de nacionalismo, carecen de convicción. Si yo fui parmista del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fue hasta que perdió su registro. Se recupera y me vuelven a llamar y vuelvo a representar el partido en el Estado, pero ya no era el mismo líder. Entonces tuve que retirarme a ver que el ejercicio de los recursos económicos no llegaban a nadie más que para el Comité Ejecutivo Nacional. Y eso hizo la pérdida total del partido actual, que quedó desmembrado y fuera del contexto nacional que hace, el Partido Revolucionario. Ahora, si los partidos políticos son entidades de carácter público, por lo tanto, los ciudadanos, sin pertenecer a algún partido político o siendo militante de alguno, tenemos la obligación o el derecho de exigirles a esos partidos, puesto que son de interés público y viven con el dinero de nuestras contribuciones, de exigirles no más chapulineos, ¿no? Claro que sí, y la otra es que yo te digo esto porque el recurso cuando fluía en aquel entonces con nosotros en el 92, 93 por ejemplo, se tiene que distribuir. Cuando me llegaba mi administración como dirigente estatal en Quintana Roo, si tenía 10, 12 candidatos a diputados, a todos les tocaba exactamente la misma cantidad. Si le tocaba 50,000, yo les daba 25 y me firmaban un recibo, y luego los otros 25 en la segunda etapa de campaña, para que yo ampare que yo el dinero lo distribuya exactamente con mis candidatos. No me puedo quedar con un dinero que no es mío. Pero había un compromiso con ellos también, lo que tú decías, si entramos hay que responder al pueblo, ya le debemos todo. La otra es de que actualmente no se distribuye ese dinero, se le queda a los dirigentes y entonces los candidatos ven cómo puedan hacerlo. Además de que en nuestro tiempo, todos esos miles de millones de pesos que se daban, eran para crear en esos 3 o 4 meses de campaña empleo a muchísima gente.
le pagaba yo al que pintaba las bardas, le pagaba al que distribuía las cartulinas y papelería, le pagábamos a los que nos acompañaban en las campañas, les pagábamos a todos porque el dinero ahí estaba. Y tenía que justificar el gasto. ¿Y qué hacía yo? Gastarlo con cientos de gente para que tengan trabajo esos 4 meses. Cuando menos circulaba el dinero de la campaña destinado al pueblo, porque es del mismo, y se revolvía a ellos de una manera creándoles trabajo eventual, pero circulaba el dinero. Todos teníamos centavos en la ciudad y en el estado. Ahora el dirigente se queda con todo. No hay un quinto para ningún candidato. Ahorita que dijiste de esta repartición de recursos para las campañas, tuvimos un ejemplo, no voy a mencionar nombres para que no digan que estoy colocando navajas, pero nos enteramos a través de declaraciones de los implicados de una dama que fue candidata que no recibió un solo peso para su campaña. Y el dirigente estatal de ese partido, un expriista, que está ahora en otro partido, pero que sigue actuando como un priista más, no le entregó ningún solo peso. Pero por si esto no fuera suficiente, la cosa más absurda, más descabellada, es cuando el YECRO le pide que justifique un dinero que nunca recibió. Es risible, pero me han pasado esas batallas, las batallas del poder que yo le llamé a una revista que está con digital. Realmente es un ejemplo claro de lo que yo estoy diciendo. Y aquel que se atreva a insistir, a pedir lo que le corresponde, la dotación de recursos para su campaña política, nada más le dicen, si persistes, ahí está afuera esperando jurado de tal para hacerte el cambio. Si quieres jugar, pon de tu bolsa, pon tu tiempo, no hay recursos. Y todos dicen, no hay recursos en los partidos políticos. ¿Cómo no va a haber si la asignación es multimillonaria? Entonces, no me equivoco, porque desde 1981 comencé a participar en las campañas políticas electorales, cuando los representantes de los partidos políticos teníamos voz y voto ante en ese tiempo el Consejo Estatal Electoral. Decidíamos la política en la mesa, los partidos políticos y lo electoral. A partir de ese tiempo, cuando yo calculé que se perdió el voto del representante de un partido político, yo me hice a un lado y dije, se acabó la poca democracia que existía. Si no tenemos voz y voto como partido político, no tenemos nada que hacer en una sociedad como esta. Me retiré del partido político, luego agarré otro cargo de Verde Ecologista, porque se hacía necesario por parte del señor González, y me pidió por favor que yo representara ese partido. ¿Te volviste coleccionista de partidos? No, nada más ese porque quería rescatar el Verde Ecologista y estaba en el suelo, lo rescaté, lo entregué bien, y después 3 años y me retiré. De ahí a la fecha no he vuelto a ningún partido político, sino que una organización civil de derechos humanos, que eso tiene más de 50 años que vengo representando en el Estado, como pionero de los derechos humanos en Quintana Roo. No ha habido otro que llegue primero que yo a defender los derechos humanos en Quintana Roo, a la fecha. Entonces, esto conlleva a todos, ¿sabes por qué lo digo? Porque la experiencia vivida en más de 30 o 40 procesos electorales me dio la experiencia de poder saber cómo se las gastan, cómo se juega el dinero, cómo se venden las candidaturas al costo, el que mejor pague. Si no le conviene al dirigente nacional, el gobierno en turno dice, quiero que sea Pedro Canul, que sea diputado, no quiero a Lorenzo porque me molesta, porque es rebelde, porque me perjudica. Gente así que no hace nada y le pagamos con todo gusto. Y apoyamos a tu partido en el Estado para que no haga nada. Así se jugaba. Actualmente no sé cómo van los representantes. Ahora, ¿a quién le corresponde legislar para que se impida que quienes ocupan un cargo de elección popular abandonen a sus electores y vayan por otro, al Congreso de la Unión o a los congresos estatales? Bueno, cada congreso es autónomo en cada estado, tienen autonomía. Cada uno puede transcribir, reformar, adoptar la ley a su manera, siempre y cuando que no esté por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
pueden reformarla como hicieron, y luego a nivel nacional o en cada estado, como han estado haciendo con la que se quitó el fuero a nivel nacional y se va a quitar en todas partes. Fue nacional, pero cada estado lo puede haciendo a su manera y el tiempo que él considera. Pero nos hacen trampas, ¿no? Trampas legales. En el caso de la 15ª legislatura, algunos de estos diputados nos dijeron que iban a terminar con la presidencia de la Gran Comisión, ¿no? Pero la sigue teniendo un pelafustán, ¿no?, que se da el lujo de alquilar una casa, pagarla durante 3 meses y no vivirla y alquilar otra, porque a su lado vive un periodista. Se dan el lujo de salir el día que van a tomar posesión, salir a hacer denuncias sobre una vía pública, pero una vez que están en el cargo se olvidan de todo eso. Es decir, nos prometen, pero a la vez se vuelven iguales o peores que los que les antecedieron, ¿no? Definitivamente ha ido de mal en peor la política en el país. Tal vez en este nuevo cambio que se avecina, porque todavía no es presidente constitucional, presidente electo, pero me preocupa a mí algo, porque la experiencia vivida de muchísimos años en política, no en varios partidos, en uno solo, el que abrió la nueva era para el 87, 88, en el cambio definitivo del país que los mexicanos queríamos, una nueva era para el país, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente. Estas experiencias y vivencias con estos líderes nacionales que siempre tuve, porque siempre estuve en las grandes ligas con ellos para definir el rumbo de México, se me contemplaba por alguna razón. Entonces ahora actualmente esto ha ido empeorando. Ya no vemos nosotros la voluntad de servicio, sino que encontramos un tema nacional que se perdió en el camino de la justicia y la democracia y ante la sociedad. Los valores, los derechos, la violación de los derechos humanos imparable en el país. México es uno de los principales países señalados por todo el mundo como el principal violador de los derechos humanos. Y otras más, primeros lugares como venta de infantiles y un sinfín de las peores enfermedades, diabetes, obesidad. México ocupa los primeros lugares en esos temas lastimosos, no en justicia ni democracia. Ahora, tú que hablando, ya que mencionaste a Andrés Manuel López Obrador, yo tengo una duda, no una duda, más que duda, sino desconfianza del por qué de pronto, cuando se escucha hablar a Andrés Manuel López Obrador, no se escucha a un político, se escucha a un religioso que pone por encima principios religiosos y el marco jurídico lo deja por abajo. Eso de perdonar, por ejemplo, perdonar a los que robaron, a los que saquearon, a los que desviaron recursos, en fin, a los que traicionaron al pueblo de México, perdonarlos. Para mí eso es echar a la basura el marco jurídico de la justicia. No tenemos ninguna facultad de perdonar, no somos Dios. No, el señor López Obrador sí. Por eso no tenemos como seres humanos. Primero tenemos que perdonarnos nosotros mismos de lo que hacemos para poder saber cómo están los demás. Tenemos que conocernos primero, si no, no tenemos ningún derecho a hacer esto. La otra es que probablemente, he estado al tanto de lo que estás diciendo, él manifiesta esto, pero yo creo que la estrategia del presidente la está utilizando para acomodarse primero, porque te imaginas que los adversarios políticos, porque no son enemigos, son contendientes políticos en realidad, se prepararan para un embate de una reversa o un revirón al propio Andrés, sería catastrófico. Pero su habilidad, su conocimiento, su experiencia, su andar por el país, hizo un andamiaje jurídico en la sociedad, porque anduvo más de 20 años. Eso tenemos que reconocerlo. No paró Andrés Manuel hasta el momento de triunfar. Ahora esperamos que sus aptitudes, su conocimiento, su experiencia, su buen corazón, si lo tiene, habrá de un buen respeto hacia todo. Pero yo considero, como político, se llama política, es el arte de poder conducirse, de negociar, de estrategias, de inteligencias. Él está utilizando su inteligencia a su manera,
para que no haya una inestabilidad en el país. Así lo contemplo. Porque si nos enfrentamos de golpe antes de sentarnos, se viene una avalancha que hasta se podría caer algo en el camino, hasta la vida misma. Se corre riesgo. Entonces un buen negociante tiene que tener esa sensibilidad política, moral, para poder razonar y sus contendientes, si es posible, acercarlos a ti. Porque es más peligroso el enemigo de lejos que tenerlo junto a ti. Y además no hay enemigo pequeño, que no se olvide nadie. El más insigne de los hombres puede propiciar una revolución mexicana. Que no pierda el piso nadie. Mahatma Gandhi lo demostró. Y muchos más. Un solo hombre puede causar un movimiento nacional o estatal. Bien definido, con todo el valor y la calidad humana. Manuel está haciendo estrategias positivas para estabilizar el país. Y entre ellos, una de las más peligrosas para mí es Elba Ester Gordillo. Y también ya la acercó para que el magisterio no se revuelva, no se reviente y no empiece a causar un caos. Y antes de sentarte a la presidencia como presidente constitucional, pueden pasar muchísimas cosas. Hay que ser muy astuto, hábil, consciente y manejar palabras que el pueblo entienda, claras y bajas. No bajas de conocimiento, sino bajarnos a la estatura de los niveles sociales, de los estratos sociales. Mira, hablando del perdón, que es una de las banderas de justicia de Andrés Manuel López Obrador, yo me pregunto, ¿qué dirán los padres y madres de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa sobre el perdón? Una desaparición de 40 y tantos, 43, 44, perdón si no me sé la cifra exacta, que los desaparecieron, ¿no? Y que una periodista, investigadora, Anabel Hernández, en su libro La verdadera noche de Iguala, les echa por tierra la verdad histórica sobre esa desaparición, y que ayer, vergonzosamente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sale a decir, no, pues sí, ya los quemaron, ¿no? O sea, así de fácil. Entonces, regresando, ¿qué pensarán los padres de los estudiantes desaparecidos? ¿Van a perdonar así de sencillo? No es fácil perdonar la muerte de un hijo, aunque bíblicamente o religiosamente dice mucha gente, vamos a dejarlo en manos de Dios, porque lo hecho está. Nadie va a revivir a los muertos, que quede claro. Pero sí se debe de pagar las consecuencias quienes ordenaron, quienes ejecutaron ese acto, esa barbarie contra jóvenes, estudiantes, un nuevo grupo de jóvenes que estaban dispuestos a llevar a todos los estados de la República un mensaje de paz, de conocimiento, no de rebelión. Llevaban mensajes estrictamente para la democracia. Y cuando se supo esto, hubieron que callarlos, y desde el momento que lo supimos, yo me dije, ya fueron desaparecidos y muertos. No dice no puede devolver nadie nada, sino que tienen que merecerse el castigo que se merecen. Pero mientras no aparezcan ni los restos, ni si están muertos los restos, si están vivos, pues las personas, o sea, la incertidumbre, la angustia de los padres de esos estudiantes. Han habido pistas y residuos de algunas tumbas que están encontrados en todo el país, pero sí yo creo que ya están muertos estos jóvenes. No los pueden mantener vivos, muy fácil. La otra es que quienes estuvieron al mando de esta situación, como el propio procurador, que creo, si no me equivoco, tuvieron que darle cuello, o sea, salida, porque pues, era una burla mundial la que hacían, con investigaciones de infantiles totalmente. Lo comparo con la muerte de mi amigo Colosio también, que dicen que de un balazo giró, dio la vuelta y le pegaron al otro. No sé qué clase de procuraduría teníamos en ese entonces. El nuevo secretario, que va a ser el secretario de Seguridad Pública, Durazo, si mal no me equivoco, ha hablado algo de esto. Nos vamos a esperar. Yo sí pido y digo a la sociedad y a los padres de todos aquellos, si este mensaje llega a alguno de ellos, sé que no es fácil decir tengan paciencia, ya nos cansamos de todo, estoy de acuerdo, pero sí les pido que
esperemos que el asentamiento de un presidente y de nuevas autoridades retomen el caso y descubran y metan en la cárcel de por vida a quienes hicieron esto. Eso sí, es un punto de vista muy particular también y una recomendación al propio presidente. No podemos dejar una injusticia de ese tamaño, de esa grandeza de nuestros hijos jóvenes, sacrificarlos por el capricho de un gobierno corrupto que hemos tenido. Francisco, yo te pido de favor que regresemos al punto inicial. Los políticos que tienen un cargo de representación popular y que abandonan esa responsabilidad para buscar otra, ¿tienen o no moral política? Carecen de ella, de dignidad, de moral, de respeto, de ética profesional, porque la política es una ciencia, pero es una profesión, como el periodismo y como cualquiera más. Debemos apegarnos a los lineamientos que además están establecidos y marcados correctamente. La Constitución es la madre de todas las leyes y aquí se comete en el país un fraude a la Constitución a todas luces y una violación flagrante a todos los derechos políticos, religiosos, de todo tipo. Aquí el político actual y moderno tiene que asentarse y analizar lo que hace para poder ser adquirido o poder ser votado en su momento como un representante popular. No podemos poner a Juan de las Pitas porque así lo quiere fulano o sotano. La sociedad va a marcar la pauta como ya la ha estado marcando y la marcó a nivel nacional y a nivel estatal. Hubo desquebrajamientos de los que pensamos que iban a subir y no llegaron. Es una muestra palpable de la reacción de un pueblo que empieza a despertar. Bien, hemos llegado al final de esta emisión. Le agradezco al luchador de derechos humanos, escritor, investigador, perito, Francisco Hermilo Lara González. Te agradezco muchísimo que hayas compartido aquí tu experiencia, tus opiniones. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Mario, un mensaje a todos los políticos de Quintana Roo. Vamos a ser más hombres o más mujeres. Vamos a hacer derechos honestos, justicia para gobernar y honradez para administrar, porque el pueblo se lo merece. Les hemos dado la confianza y todavía no la hemos perdido. Esperamos que se recomponga o se reencamine el destino de Quintana Roo en estos últimos 3 o 4 años. Es todo en cuanto. Buenos días. Muchísimas gracias. Les agradezco a quienes participaron con sus comentarios. A Jesús Camal, saludos. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, a las 10. Saludos a quienes hicieron posible aquí, a los jóvenes camarógrafos que nos acompañan. Un saludo para ellos, porque sin ellos no somos nada. Muchísimas gracias. Pásala bien.